Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Bueno, sean bienvenidos a Sin Manual. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse semana a semana. Y bueno, como saben, en YouTube tenemos todos los capítulos, así que puedes disfrutar de un intensivo de Sin Manual, porque de lo que se trata es ofrecerte la posibilidad, no la posibilidad, la certeza de que tu vida puede cambiar, porque resulta que no depende de otros. Depende de ti, está en ti. No, Ana, no conoces mi situación, no sabes lo que me pasa, no sabes lo que no tengo. Mira, puedes no tener nada, pero si tienes salud, tienes el milagro más grande de la vida para echar para adelante y para avanzar cada día un poquito más. Y bueno, justamente hoy mi invitada es una mujer que yo, para quien una palabra la definiría, coraje. Vámonos a México. No les anticipo más nada y ya saludamos a esta gran mujer que vemos en pantalla, Adriana Castro. Adriana, gracias por estar en Sin Manual. Ay, no, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Me siento pues muy importante, me siento muy querida por ustedes, por gente buena, por gente linda que abraza el alma. Gracias, Así gracias. es, querida y muy admirada y siento bueno, que eres una lucecita puesta por Dios justamente para iluminar tantas vidas oscuras que atraviesan momentos oscuros. Adriana es licenciada en Mercadotecnia, siempre quisiste estudiar comunicación social, no lo pudiste hacer, pero estás siendo la mejor comunicadora, o sea, eso no es un Pues título, eso es lo que es, dice mi papá, mi hijita, te saliste al final con la tuya y le digo, sí. pues te dije. Tal cual. Tiene una maestría en ciencias de la familia, es apasionada de la vida, conferencista, autora. Su cuenta en Instagram, Adriana Gerundio. Y me gustaría comenzar por allí porque fíjate que yo soy muy purista, yo estudié comunicación social, y el tema de los Mm. gerundios, cuando tú vas a redactar, por ejemplo, en un titular no es conveniente que tú pongas gerundio, cuando tú vas a redactar, mira, cuidado con los gerundios, y resulta que le das una vuelta maravillosa al significado de los gerundios. Comencemos por allí, por tu cuenta, y ya vamos a ir Ajá, descubriendo todo lo que has vivido y cómo lo estás viviendo. qué hermosa, muchas gracias. Pues fíjate que en tercero de secundaria yo llevaba una materia que me costaba muchísimo trabajo, que era física. Realmente yo no podía con la física. Y tenía un muy buen profesor, se llamaba Rafa, y un día llegué y le dije, Rafa, no sé cómo le voy a hacer para pasar. Entonces él volteó y me dijo, pues en gerundio. Entonces yo le dije, ¿y cómo es eso? Y me dice, estudiando es que se aprende. Entonces yo, ok. Entonces desde ahí dije yo, claro, si quieres hacer algo, es en gerundio. Si quieres amar, es amando. Si quieres querer, es queriendo. Si quieres sonreír, es sonriendo. Entonces desde entonces se me quedó ahí adentro que la vida es en gerundio. Y hace 3 años, una amiga que quiero muchísimo me dijo, Adi, ¿por qué no haces tu página de Instagram ya para comunicarle a la gente? Me da risa que te hablan por teléfono, te piden consejo y estamos en un café y te paras a atender la llamada. Y estamos en un Ay, lugar y qué te paras a linda. atender la llamada. Me dice, ya duplica lo que le compartes a una a otras para poderte tener más cerquita algunas. Entonces, no, le dije que no, por supuesto que no. Y llegó un día y me dijo, siéntate, ella se encarga de redes. Y me dijo, dime, cuál va a ser tu nombre para que la gente se acerque a ti? Y le digo, Adriana en gerundio. Y se me, Maravilloso. y me dijo, y le dije, que sí, porque es haciendo que se hace y ya llegaste aquí y lo vamos a hacer. Entonces, es pues ya una filosofía de vida, ¿no? Uno es queriendo que quiere. Y pues desde entonces soy Adriana en gerundio. Qué hermosa explicación y la verdad que no se nos va a olvidar. Estoy segura a todos Ay, los que qué te hemos bueno. escuchado la explicación porque es así. Y justamente uno de los gerundios que más usas es vivir viviendo. Así Y es. bueno, la vida no es fácil, la vida de nadie. La vida de Mm, nadie es perfecta, la existencia de nadie es perfecta, a pesar de que a veces creamos eso y digamos, no, a fulana le va buenísimo, mire ese esposo que tiene maravilloso, ese trabajo que consiguió, esa casa tan bonita. Siempre vemos la grama más verde en la casa del vecino. Pero no, ujú, cada existencia tiene sus bemoles. Y en tu caso, pues han sido intensos y profundos. Y sin mm. embargo, estás allí con esa cara tan fresca y esa sonrisa a flor de piel, dispuesta a ayudar.
Tú tienes 5 hijos, eres madre de 5 hijos, 4 hijos están contigo y un hijo está en el cielo. Y Así creo es. que lo vivido con Ale detona o es el punto de partida a ese surgir de ti, ese coraje que te ha transformado en el ser luminoso que hoy eres. Entonces yo quisiera que nos compartieras esa historia porque muchas mujeres en este momento, estoy segura, atraviesan una situación así, mujeres y hombres. Y bueno, escucharlo de ti pues tendrá toda la veracidad del mundo. Ay, qué linda. Mira, la verdad es que les tengo que confesar algo. Yo soy el sándwich. Arriba de mí está mi hermana, que es la mayor, luego sigue un hermano, luego sigo yo, luego una hermana y luego un hermano. Y siempre fui, pues, el sándwich, ¿no? Siempre era la llorona, siempre era la que me quejaba, siempre era la que no quedaba bien ni con los de arriba ni con los de abajo. Eh, pero así viví y la verdad siempre muy querida, lo debo de decir, pero siempre como no acoplada a un lado o a otro. Eh, y fue muy curioso porque cuando pasó lo de Alejandro, ¿qué fue lo que pasó? Mi niño de 3 años lo sometimos a una cirugía de anginas eh, porque el niño pues no estaba creciendo muy bien, se la pasaba con antibióticos y el doctor mismo que ya me había operado de anginas y de adenoides a mi hijo mayor por el mismo motivo, me dijo, Adriana, ya es momento de que operemos a Ale, me dijo, ya está grande y no está creciendo lo que tiene que crecer, era más chapito de lo que tenía que ser. Entonces le dije, perfecto, vamos a operar. ¿Por qué? Porque nosotros como familia en aquel entonces éramos papá, mamá y 3 niños y se nos iba a hacer nuestra primer vacación únicamente nuestra familia nuclear, papá, mamá y los 3 niños. Entonces le dije, gordo, hay que irnos a Disney, regresar y operamos. Cayó un huracán en Orlando, no nos pudimos ir a Orlando, era un puente de septiembre del 2004. Entonces le dije a mi marido gordo, y si operamos antes para poder irnos a Disney ya sin botellitas de medicamento, le dije, igual y la vamos a librar. Eh, y así fue. Operamos a Alejandro y el doctor me dijo, pues ya te lo puedes llevar a tu casa. Y, y pues todo iba perfecto. O sea, en mi cabeza, en mi mente y en mi corazón nunca pasó la idea de que yo podía perder a Alejandro por ningún motivo. Y de repente lo único que nos ponen en un papelito es, si el niño sangra por la boca, por favor, llévenselo a urgencias. Pero lo ves tan lejano que ni siquiera le pones importancia. Sin embargo, el sábado en la mañana, ya que estábamos todos estables en casa, le digo a mi marido Gordis, me voy a meter a bañar para descansar. Porfa, no me molestes. Luis estaba jugando en el jardín, Diego, el más chiquito, estaba dormido en su cunita, para mí era perfecto, mi marido con su niño en la salita de estar, yo bañándome, era la novela perfecta para descansar el sábado. Sin embargo, en lo que me meto a bañar, me empieza a tocar mi marido la puerta y la verdad es que mi reacción fue mala, porque yo le dije, ¿cómo no oye este hombre que me quería descansar un rato? Pero en eso abro el cancel de la regadera y veo a mi marido con mi niño bañado en sangre, salgo corriendo y le digo, ¿qué está pasando? Le hablo al doctor y me dice, corre urgencias. Corrimos a urgencias, entramos, lo logran estabilizar aparentemente, me dicen, lo vamos a poner en terapia intermedia, no te preocupes. Y le dije a mi marido, pues ya está en terapia intermedia. Para mí terapia intermedia no era ni siquiera grave, porque no era terapia intensiva, era intermedia. Y sin embargo, al ratito se va Luis, mi marido, a cuidar a los otros 2 niños a la casa, me quedo yo en el hospital con mi Ale, y de repente volteé y me dice, mami, ¿me das café? Y en eso, así, pero una explosión de sangre gigante y yo dije, ¿qué está pasando? En eso volteo y las enfermeras gritaban código azul, código azul. Yo no entendía por qué tanto corredero y en eso veo que eso para mí fue donde dije, ya valió el carrito de resucitar y en eso veo cómo le ponen a mi niño y cómo se brinca en la camita y yo creo que una de las enfermeras se dio cuenta que pues me impacté mucho, me sacan del cuarto y en ese momento, pues antes los celulares no eran tan sencillos como hoy. Entonces me meto yo a la cabinita de las enfermeras
y le marco a mi esposo y le digo, gordo, algo está pasando grave. Me dice, márcale al doctor. Y yo me acuerdo, soy muy idiática, yo creo, y tenía unas tarjetitas con los nombres y los teléfonos de los doctores de emergencia, de la Miss del Kinder, o sea, mis 911 teléfonos que usaba el día a día, yo los tenía pues en un enmicadito que lo traía conmigo. Entonces le marco al doctor y le digo, hay demasiada sangre, me dice, voy para allá, le hablo a su pediatra, que era otro, ahí voy para allá. Y cuando llegaron, primero llegó Luis, mi esposo, y ellos llegaron y yo no los vi. Entonces, de repente estaba yo sentada con Luis, estábamos rezando, salen los doctores y nos dicen, Alejandro está grave. Entonces, ahí volteamos mi esposo y yo y le dijimos, ¿se puede morir? Y dicen, sí, sí se puede morir. Entonces, yo volteo con Luis, mi marido, y le digo, gordo, no quiero que se muera. Y me dice, gordo, este niño no es tuyo ni mío. O sea, estate tranquila. Si él tiene que regresar, va a regresar. Entonces yo volteé y le dije, pero yo no quiero que se muera. Y me dijo, pues reza por el milagro. Y ahí empezó este mundo de movimientos de, pues vamos a rezar por el milagro, entendiendo que el milagro, pues era la vida de Alejandro, no la vida de alguien más. Y sin embargo, a los 3 días que seguíamos pidiendo el milagro, yo me acuerdo de que llegó un neurólogo, amigo de mi esposo, y nos dijo, pues yo no sé qué milagro están pidiendo, pero aquí no hay ningún milagro que pueda suceder. Me acuerdo que me enojé muchísimo y le dije, gordo, que se vaya de aquí este hombre. O sea, ¿por qué tiene este atrevimiento de venirme a decir que ya no hay esperanza? Y Luis, que es mi marido, ecuánime, controlado, eh, él disculpa hasta quien no puede disculpar, o que a quien no debiera disculpar también lo disculpa. Y me dijo, es su visión, tú sigue pidiendo por el milagro. Entonces, pues seguíamos pidiendo el milagro, pero al día siguiente nos dicen que Alejandro tiene muerte cerebral. Yo ni Wow. siquiera había entendido lo que era muerte cerebral. Cuando te dicen hay muerte cerebral, es como cuando te dicen se infartó, pero tú sabes que alguien de un infarto se puede recuperar, ¿no? Entonces, para mí era a qué hora va a revivir su cerebrito, o sea, en qué momento me van a decir que su cerebrito está bien. Eh, yo me metí al cuartito de la terapia intensiva y me acuerdo que le sobaba aquí su frente a mi muchachito y le hacía así, le decía, mi amor, por favor, escúchame, tu mamá quiere que regreses, tu mamá quiere que regreses. Pero al mismo tiempo siempre hay algo ahí muy dentro, o sea, hay algo que te dice que tú ya sabes cuál va a ser el final, aunque no lo quieras admitir. Entonces ahí yo agarré a Ale y le empecé a sobar y le dije, amor, tú ahí donde estás, le dije, estás bien cerquita de Jesús y de María. Entonces yo necesito que tú le preguntes a ellos qué tienes que hacer. Y cuando ellos te digan lo que tú tienes que hacer, hazles caso a ellos. Ellos son más listos que tu mamá. Aunque tu mamá quiera que te quedes, ellos son más listos que tú, que yo. Entonces, estaba mi hermana, la más grande conmigo, y él le decía, no, mi Ale, no le hagas caso a tu mamá está loca, quédate aquí. Entonces yo me acuerdo como te le dije, no, hermana, no estoy loca. De verdad, Jesús y María son más listos. Y en eso entra el doctor y me dice, Elena, tenemos que hacer un encefalograma para ver si es plano o no es plano. Entonces yo ahí les dije, con permiso, ya me voy. Y me fui al cuartito que tenían para mi esposo y para mí y me volví a meter a bañar. Entre paréntesis, para mí bañarme es como dejar que se vaya por la coladera todo lo que me abruma, todo lo que me roba la paz, todo lo que me saca de mi base. Yo me meto a bañar y le digo adiós en la coladera. Esa es mi terapia desde chiquita, ¿eh? No sé por qué, desde chiquita en la coladera se va aquello que me perturba. Entonces me metí a bañar y ahí empecé a rezar y les dije, pues si este niño es tuyo, María, solo te pido que vengas tú por él porque se va a perder de aquí al cielo. Entonces, en eso me toca la puerta mi mamá y me dice, mijita, tienes una visita. Le dije, ma, déjame termino de bañar y salgo. Entonces salgo, abro la puerta y estaban los heraldos de la Virgen de Fátima con ella gigante. Entonces la volteo Wow. y le digo,
vienes por él, no lo puedo creer. O sea, te acabo de pedir que vengas por él y ya llegaste. Dios. Entonces volteé con mi mamá y le dije, mami, el Ale tiene muerte cerebral, no tienen que hacer el estudio. Y me dice, no, mijita, no, no, o sea, no lo entregues, tenemos que pedir el milagro. Y ya está pasando, ma, le dije. Ella vino por él. Entonces volteé y les dije a ellos, no sean malos, entren conmigo a la terapia intensiva para que ustedes se lleven al Ale. Yo entendiendo pues que la Virgen llegara con él y lo agarrara a mi muchachito y lo abrazara. Entonces no lo querían dejar entrar, que porque las bacterias y que si la gente, y les dije, pues si no entra la Virgen, no entro yo. Y si no entro yo, no les puedo dar órganos. Y si no les puedo dar órganos, pues los van a perder. Y yo no voy a entrar por mi hijo hasta que entre ella conmigo. Entonces ahí fue un estire y afloje. Total, llegó la directora del hospital y le dije, déjame que entre ella. Viene por él. Le dije, dame la tranquilidad de que ella se lo va a llevar. Y ya entramos. Y la verdad fue un momento bien lindo porque, pues la verdad, sí había mucho dolor porque no puedes creer que un niñito de 3 años se muera. O sea, es como que hiciste mal, Adriana. O sea, Mm. que hiciste mal. O sea, qué tarugada como mamá no lograste ver. Porque cuando estaban solos en terapia intermedia no viste que tu hijo seguía sangrando? Y empiezas tú a cuestionarte por qué eres humano, en qué pudiste haber hecho para, para que eso que estaba pasando no estuviera pasando. Y sin embargo, estaba entrando la Virgen por él y eso fue claro para mí porque yo le estaba pidiendo a ella que viniera por él y ella estaba siendo tangible, o sea, yo la podía ver, yo la podía palpar y ver que ella estaba entrando por mi niño. Entonces entramos y le dije, hijo, pues vete, gordo, vete, vete, vete en paz, tu mamá va a estar bien. Aunque en ese momento yo decía, pues no sé si le estoy echando mentiras a mi niño o no, pero le voy a echar ganas para estar bien. Y yo veía a Luis, mi esposo, cómo apretaba su boquita y pues me dolía verlo así y yo decía, no, pues él es mi héroe, o sea, él siempre me ha sostenido, pero yo sabía que él me iba a seguir sosteniendo. Y ahorita me estoy regresando a ese momento, no, no siempre lo hago y estábamos ahí y era un momento de demasiada contención, pero al mismo tiempo de mucha paz. No sé si me logres entender, o sea, yo decía, qué fregada mamá en sano juicio entrega a su hijo para nunca más volverlo a ver. O sea, estoy tonta, o sea, estoy loca, estoy desquiciada o qué está pasando. Y en realidad no, no era que estuviera loca o tonta, es que me estaba llegando muchísima paz Así es. para que pudiera entregarlo, porque de otra forma no lo puedes hacer. O sea, era una fuerza sobrehumana que te decía, déjalo ir, vas a estar bien. Porque yo estoy segura que cuando yo decía que yo iba a estar bien, no era yo la que lo decía. Entonces en eso mi esposo me dice, gorda, nos están pidiendo los órganos. Yo estaba luchando porque yo decía, es que él está calientito, él está respirando, ¿por qué me dicen que donen sus órganos? O sea, eran muchas ideas en un mismo espacio de tiempo. No sé si me logro explicar. Era, dona los órganos, está muerto, ya se va, yo te lo entrego, Dios mío. O sea, era mucho, 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 mucho que no logras ni digerir lo que está pasando. Y en ese momento a mí me venían en mi mente mis otros dos niños, ¿cómo les iba yo a decir que yo iba a regresar sin su hermano? Que la maleta que estaba lista también de su hermano para ir a Disney no iba a poder ir a Disney. O sea, eran muchísimas cosas. Al final del día, Luis, mi esposo, me logró decir que sería un acto de generosidad que donáramos los órganos, que iba a estar lindo. No hago largo el cuento. Ricardo, mi hermano, en aquel entonces me dijo, hermana, yo voy a entrar con el morro, o sea, yo tengo que entrar a la cirugía. Yo le dije, pues claro, gracias. Él entró a la cirugía, ya con los años, no puedo decir que fue inmediatamente, sino con los años. Él me dijo, Adriana, viví uno de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida. Yo vi cómo Alejandro se fue apagando, pero al mismo tiempo
yo escuchaba a los doctores que iban a utilizar sus otros, o sea, sus órganos, y él se apagaba para darle luz a alguien más. Adriana, fue increíble. Entonces le digo a mi hermano que para mí eso fue muy importante, que él me dijera, ve qué bonito, que Alejandro se iba pagando para darle vida a alguien más. Entonces nosotros pedíamos un milagro y el milagro se dio. Y los milagros se dan siempre que tú los pides. El tema es que no se dan ni con el nombre ni con el apellido que tú lo pides, pero el milagro se da y uno tiene que saber aceptar los milagros que permiten a otros vivir. Y sin embargo, yo pienso en las mamás de esas 6 personas que recibieron sus órganos y por Dios bendito que doy gracias por ellas. Y doy gracias por ellas porque a ellas sí se les dio el milagro con el nombre y apellido que ellas lo estaban pidiendo. Pero siempre hay alguien que no va a ganarlas todas. Y en este caso nos tocó a mi esposo y a mí. ¿Por qué? No lo sé. Pero también el milagro de la corta vida de Alejandro y la trascendencia que dio, también es un milagro. Y también es un milagro porque a eso vino Alejandro, a enseñarnos que esta vida uno viene a trascender. Y la forma en cómo uno trasciende a veces es más complicada que para otros. Alejandro en 3 años hizo lo que yo no sé si en mi vida voy a lograr hacer, pero sin embargo, tengo la vara alta. Y tengo la vara alta porque yo te puedo prometer que sé que Jesús y María le dieron la opción. A él le dijeron, Ale, ¿qué quieres tú? Y él eligió irse. Y él eligió irse no porque no quisiera estar conmigo. Él eligió irse porque y lo platico con gracia porque él siempre decía que él quería ser superhéroe, él andaba disfrazados todos los días de su vida, todos. Él se iba al kinder disfrazado, la misma me hablaba y me decía, ¿por qué me lo mandaste disfrazado? Él tenía que haber venido en uniforme y yo siempre le metía el uniforme en la mochila, pero él quería ser un superhéroe. Y como me dijo Luis, mi hijo, el mayor, un día que los dos llorábamos, me dijo, mami, pero el sueño de mi hermano era ser un superhéroe. Se le cumplió, mami. Entonces, yo creo que Dios le dio la oportunidad a Lale de morirse sabiéndose héroe. Y yo te pregunto a ti, ¿tú qué le pides a Dios? ¿Te va a permitir Dios morir como tú le has pedido? Qué padre que a mi hijo, a uno de ellos, ya se lo permitió. Entonces, por supuesto que yo le digo a sus hermanos, ¿ustedes qué le van a pedir a Dios? O sea, ¿cómo quieren irse? ¿Qué huella quieren dejar en esta vida? ¿Por qué? Porque todos tenemos la obligación de ver en el prójimo a uno mismo. Uno no puede vivir ensimismado, uno no puede vivir pensando que mi vida es mía y a la fregada los demás, porque entonces tu vida sería infecunda. Y a esta vida no venimos a eso. A esta vida venimos a dejar semillitas, en esta vida venimos y a lo mejor no vamos a ver los frutos de esas semillas, pero yo espero que mis nietos, mis bisnietos lo vean en algún momento y digan, qué padre que nací donde nací, qué padre que lo que mis abuelos empezaron un día, hoy se sigue viviendo, porque la neta no ha estado fácil, ni para Luis, mi esposo, ni para mí el tema de haber donado los órganos de Alejandro, porque no fue eso nada más per se, sino ha sido todo lo que ha venido sucediendo después de ello. Eh, es mucho trabajo, es mucho trabajo, es mucho compromiso, es mucha responsabilidad. Incluso el haber iniciado una fundación con el nombre de Ale en su honor, en su memoria, para honrarlo por siempre. ¿Por qué? Porque hay muchas más vidas que se pueden salvar. Cuando yo empecé a estudiar los números de cómo estaban los trasplantes en nuestro país, yo decía, Santísimo Señor, yo iba a ser parte de esa estadística mala donde las personas no donan, yo iba a ser parte de esa estadística mala donde no se aprovechaba vida detrás de la muerte. Y por eso empezamos esto. O sea, el hablar de la donación de órganos y de los trasplantes es porque tiene oportunidad tu ser querido después de la muerte de trascender a través de la donación de órganos. Y eso da mucha paz. Y da mucha paz porque es a lo que ellos venían.
y tenemos que entenderlo así. Afortunadamente hemos podido apoyar a más de 1,500 personas a que Wow. reciban su trasplante. Entonces la vida de mi Ale ha sido fecunda. Él, habiendo vivido, no hubiera podido dar a luz a 1,500 personas y sin embargo ya lo ha Así es, hecho así es. con la muerte. Y así es como debemos de entender la donación de órganos y los trasplantes como un acto estoico de aquel que se va y de aquel familiar, y no lo digo por mí, se los prometo, de que somos unos superhéroes porque dijimos que no, era nuestra responsabilidad el haber dicho que sí, y era nuestra responsabilidad porque tenemos que creer en una humanidad que ama, en una humanidad que ve en el prójimo a alguien cercano, a alguien que abraza, a ti mismo, a ti mismo. Y cuando logras ver eso, la vida misma tiene sentido. Y cuando tú le das ese sentido a la vida, todo es más sencillo de llevar. Adriana, bueno, conmovida hasta las lágrimas y todo el que esté en sintonía de Sin Manual ante toda esta experiencia tan profunda, hermosa y triste. Mm. Y te vi en una entrevista donde además decía, ya se nos acabó el tiempo hace rato, pero vamos a grabar, a hacer otro capítulo. Una entrevista donde decías, yo no solo doné 6 órganos, sino que además doné el abrazo a mi hijo. Estuvo bien triste. ¿Y cómo fue eso? Además, como ya tenías esa conciencia de, sin, tal como nos dices, sin haber tenido antes noción de donar órganos, no donar órganos, ya allí te pusiste a un lado en beneficio de esas 6 vidas cuando no lo pudiste abrazar. Fíjate que yo creo que hubieron dos momentos, bueno, tres, los más duros para mí. El primero fue ahí cuando me dobló las manitas mi marido, es la verdad, y me dijo, gorda, es un acto de generosidad, y que sí, dona sus órganos. Yo me acuerdo que veía a la distancia la camita donde estaba mi Ale, no sé si en todos los hospitales es igual, pero ahí la terapia intensiva son puros cristalitos. Entonces yo lo veía y lo veía a distancia y yo veía cómo su pancita se movía y yo acababa de estar ahí con él y mi niño estaba calientito. Y me acerco a él y le digo al doctor, está bien, si vamos a donar, pero necesito abrazarlo. Entonces ahí me acuerdo perfecto de esa mirada del doctor como de, no me puede estar diciendo esta señora eso. Entonces le dije, ¿me ayudas a cargarlo? Y me dijo, Adriana, es que si tú lo cargas, podemos mover el tubito que lo tiene ahorita conectado a las máquinas y podemos perder los órganos. Y le dije, no, doctor, yo necesito abrazar a mi hijo, por favor. Alejandro, cuando le iba a dar las buenas noches, que él ya estaba acostado en su cama, me brincaba como changuito, me abrazaba aquí y me ponía sus piernitas en mi cintura. Entonces, ese era su abrazo. Yo sabía que él no me iba a poder ni pasar sus bracitos, ni apretar con sus piecitos, porque él ya estaba lacio, él ya estaba muerto. Pero yo al imaginarme ese momento decía yo, wow, o sea, en mi imaginación, aunque sea si lo tengo aquí, pues él se me va a subir como changuito, como a él le gustaba. Y ahí el doctor me dijo que, que él prefería que no, porque íbamos a perder los órganos, pero que él no me podía obligar a no pedir ese abrazo, que la decisión era mía. Entonces ahí la verdad, yo no sé ni cómo, pero pensé en esas 6 mamás y dije, ellas no pueden sufrir lo que yo ya estoy sufriendo cuando ellas tienen la opción de recuperar a su hijo o a su ser querido con el trasplante. Y cuando piensas en ellas, pues dices, ya me voy. Entonces nomás me acosté en la cama por un ladito y lo empecé a sobar y le dije, canijo, o sea, ni aquí me vas a dejar abrazarte. Y, y no le di ese último abrazo. No se me subió como changuito. No, no lo pude sentir como
como lo sentía todas las noches, porque sí era una mamá que me gustaba abrazar a mis hijos en la noche. Me sigue gustando, hoy que están adolescentes ya no me abrazan tanto, pero no importa. Entonces ahí es cuando les digo, uno no dona los órganos, uno dona ese último abrazo, ese último suspiro, ese último momentito, porque su último suspiro tampoco estás con ellos. Su último suspiro, él estaba en un quirófano, donde estaba viendo mucha alegría para otros, estaba viendo mucha alegría porque, como me dijo Ricardo, mi hermano, Adriana, salían felices los doctores. Entonces, donas mucho más que los órganos, donas mucho Así más. es, Y así pues es. sí, hoy a 19 años te puedo decir que llevo 19 años de mi vida donando mucho de mi tiempo para que Alejandro, desde donde está, vea que su mamá lo sigue amando y que su legado, pues es un legado sagrado y, y que ha valido la pena ese último abrazo que él no me dio, pero que cada uno de los pacientes que logramos trasplantar y sus familias vienen y nos dan y nos dicen que gracias porque pueden seguir disfrutando de la vida de su ser querido. Y yo, a querer o no, ya no tenía esa posibilidad, porque mi niño ya tenía muerte cerebral. Bueno, la verdad, no hay nada o no hay mucho que agregar a esta historia llena de coraje, de amor, de fe, de milagros, tal como lo has dicho. Y a todos los que están conectados con el podcast, esta mujer llena de coraje, después de esta experiencia tan fuerte, vino otra, el cáncer. Así es. Vamos a parar el capítulo acá y si tú estás viendo este capítulo no es casualidad. Este mensaje es para ti, para entender que, wow, la adversidad llega y aquí tenemos un fiel ejemplo de una adversidad tan extrema y sin embargo esta mujer llena de luz todos los días. A todas las personas que se comunican con ella, que ven su cuenta en Instagram, que van a sus conferencias. Adriana, gracias por tanto. Gracias a ti. Gracias a ti porque me permites comunicar que hay esperanza. Hay esperanza y tenemos que aprender a verla aún cuando todo es oscuro. Cuando todo es oscuro, no te apures. No te apures. De verdad hay una luz, aunque no la veas hoy, hay una luz. Ten paciencia, siéntate, respira y esa luz va a llegar. Solo tienes que querer esperar. Así es. Hasta aquí este capítulo y ya Adriana se queda con nosotros para grabar el segundo y mientras esperas en esa oscuridad, un día a la vez, una hora a la vez, a ratos, porque no es fácil y a veces no te da la vida para más allá de una hora a la vez, un minuto a la vez. Gracias por estar en Sin Manual y por supuesto desde acá invitándote a eso, a creer y a nunca perder la esperanza. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.